Todos hemos pasado por tormentas que nos agarran por sorpresa, ¿verdad? Momentos de caos, e incertidumbre, noches oscuras. Pero ¿qué pasaría si te dijera que justo ahí, en medio de la tormenta, es donde se revela un poder que lo controla absolutamente todo? Hoy vamos a conocer una faceta de Jesús que a veces olvidamos, la de Él como el Señor de la tormenta. Y vamos a descubrir que su poder no es solo para después de que pase lo peor, sino para caminar en medio de ella. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con esa tormenta inesperada. Luego veremos quién es el verdadero Señor sobre las aguas. De ahí pasaremos a cómo es posible caminar sobre la palabra, la importancia del enfoque de nuestra fe y un punto clave, cómo encontrar alegría incluso cuando todo parece escasear. Y cerraremos con una guía práctica para fortalecer nuestra vida. A ver, tratemos de imaginar la escena. Los discípulos están solos, remando en una barca pequeña en medio del mar de Galilea. Ya es de noche. Jesús los había enviado a que se adelantaran. Un viaje que seguro parecía de rutina, de repente se convierte en una verdadera lucha por sobrevivir. La descripción es muy clara, ¿no? La barca está siendo azotada. Y ojo, el texto subraya que el viento era contrario. O sea, estaban remando con todas sus fuerzas, pero literalmente no iban a ninguna parte. Es una imagen de puro agotamiento, de luchar contra algo que simplemente es más grande que ellos. El miedo y la desesperación, pues, ya se habían subido a la barca. Y justo en el peor momento, en la hora más oscura, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando ya no puedes más, ven una figura caminando hacia ellos. ¿Y cuál es su primera reacción? No es alivio, para nada. Es terror puro. Su mente, ya cansada por la tormenta, ve algo que no puede comprender y lo interpreta como lo peor, un fantasma. El caos de afuera ahora se suma a un pánico total por dentro. Pero es justo aquí, en este punto de máximo miedo, donde la historia da un giro de 180 grados. La perspectiva va a cambiar por completo. Vamos a pasar del terror que provoca la tormenta a la revelación de quién es el que la controla. Ahora veremos cómo Jesús manifiesta su autoridad. Escuchen con mucha atención las palabras de Jesús. Él no dice, tranquilo, soy yo, Jesús. No, él dice, yo soy. Para cualquier persona judía de esa época, esta frase era inconfundible, potentísima. Es el nombre sagrado con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza. Así que Jesús no solo los está calmando, les está haciendo una declaración de deidad. Antes de calmar la tormenta de afuera, calma el pánico de adentro, revelando quién es Él en realidad. Y es que lo que está pasando aquí es mucho más que un milagro. Es el cumplimiento de una descripción que se encuentra en el Antiguo Testamento sobre el poder de Dios. El libro de Job dice que solo Dios anda sobre las olas del mar. Así que el punto no es nada más que Jesús domina la naturaleza, el punto es que se está revelando a sí mismo como el Dios creador. Ahora, la reacción de uno de los discípulos a esta revelación tan increíble nos va a dar una de las lecciones más poderosas que existen sobre la fe. Vamos a enfocarnos en Pedro, porque su experiencia nos enseña, y mucho, sobre cómo navegar nuestras propias tormentas. Fíjense muy bien en la dinámica. Pedro no se lanza por impulso, no es un arranque de locura. Su fe, aunque es muy audaz, busca una base sólida. Él no dice, voy a ver si me sale. No, él pide, manda que yo vaya. Él pide una orden, una palabra de la autoridad soberana. Y la respuesta de Jesús es todo lo que necesita. Es simple, directa y poderosa. Una sola palabra. Ven. Y aquí está la clave de todo esto. Pedro no caminó sobre el agua. Repito, Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra ven. El agua no tenía ningún poder para sostenerlo. La palabra de Cristo sí. Y esto nos enseña algo fundamental. Las cosas sobrenaturales en nuestra vida suceden cuando obedecemos la palabra específica que Dios nos ha dado. Nuestro sustento no está en las circunstancias, sino en su mandato. Claro, pero la historia no se queda ahí. Después del éxito inicial de Pedro, viene un momento de fracaso, que es igual de instructivo, o quizás hasta más. Y el problema no fue la falta de valentía, fue algo mucho más sutil, pero decisivo, un simple cambio de enfoque. Si lo vemos paso a paso, el proceso es muy claro. Todo iba bien mientras el enfoque de Pedro estaba en Jesús, quien le había dado la palabra. Pero en el instante en que quita los ojos de Jesús y voltea a ver el fuerte viento, o sea, sus circunstancias, el problema, en ese momento entra el miedo. Y donde entra el miedo, la fe que lo estaba sosteniendo, pues, se debilita y comienza a hundirse. La pregunta de Jesús va directo a la raíz del problema. Fíjense que no le pregunta ¿por qué tuviste miedo? El miedo es una reacción hasta cierto punto natural. Le pregunta ¿por qué dudaste?
La duda fue lo que lo hundió, y esa duda nació en el momento en que su enfoque cambió del poder de Cristo a la fuerza de la tormenta. Es un recordatorio increíble de que nuestra fe solo se mantiene firme cuando tenemos los ojos fijos en Él. Ahora, seamos sinceros. La historia de Pedro fue una crisis que se resolvió en cuestión de minutos, pero muchas de nuestras tormentas, las de la vida real, no son así. A veces duran meses o incluso años, y esto nos lleva a un nivel de fe todavía más profundo, esa fe que persevera en los tiempos de escasez y de larga espera. Esta es la pregunta difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando oramos y el viento sigue soplando igual de fuerte? Cuando la respuesta que esperamos simplemente no llega. Bueno, pues la Biblia también nos habla de esto, a través de la declaración superpoderosa de un profeta. Esto que describe el profeta Habacuc es básicamente una catástrofe total. Para una sociedad que vivía de la agricultura, esto no era un mal año, era la ruina absoluta. Es el equivalente a que hoy nuestro negocio quiebre, perdamos el trabajo y se nos acaben los ahorros. Es un escenario de pérdida total, no hay para dónde hacerse. Y después de pintar ese panorama tan desolador, Habacuc hace una de las declaraciones de fe más radicales de todas. Él no dice, me alegraré cuando todo mejore. Dice, me alegraré aunque nada mejore. Su alegría no depende del resultado. Su gozo está anclado en algo que la tormenta no puede tocar. ¿Quién es Dios y su fidelidad? Es una decisión de alabarlo por quién es Él, no por lo que nos da. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta fe que no se quiebra, tanto en las crisis que llegan de repente como en las pruebas que duran mucho tiempo? Vamos a aterrizar estas historias en principios prácticos, en verdaderas anclas para el alma que nos pueden sostener en cualquier tormenta. Podemos resumirlo en 5 anclas clave. Primero, hay que reconocer nuestra necesidad, así como Pedro, que gritó, «Señor, sálvame». Segundo, tomar la decisión de vivir anclados en la palabra de Dios, no en lo que ven nuestros ojos. Tercero, rendir nuestra voluntad a la de Él. Cuarto, que es vital, mantener los ojos fijos en Jesús, siempre. Y finalmente, aprender a alabar como Habacuc, aun cuando no vemos el resultado que quisiéramos. Y este es el resultado final de una fe así. Dios no solo nos da la fuerza para aguantar la tormenta, Él nos transforma en el proceso. Nos da la agilidad y la seguridad de una sierva que puede caminar con paso firme en los lugares más peligrosos y elevados. Y entonces la tormenta se convierte en el mismísimo lugar donde aprendemos a caminar en las alturas con Él. Al final, la pregunta no es si van a venir tormentas a nuestra vida. Van a venir. La pregunta es ¿en quién vamos a fijar nuestra mirada cuando lleguen? La tormenta puede revelar nuestra gran debilidad, pero también tiene el poder de revelar a su Señor. Muchas gracias, Dios le bendiga.